Vamos a seguir con vectores. Lo que vamos a ver ahora es la norma o módulo de un vector. Se define como norma o módulo del vector a la medida que tiene ese vector. Yo, por ejemplo, acá dibujé el vector 3, punto y coma 4. 3 de x y 4 de y. 3 de x y 4 de y. Este, que está acá, es el vector b. Si yo quiero saber cuánto mide ese vector, lo que quiero saber es la norma, que lo vamos a simbolizar con la letra del vector y las barritas de módulo o norma. A veces le ponen dos rayitas así, es lo mismo. Para hacerlo de forma gráfica, dibujo el vector y mido. Vengo y mido con una regla acá y esto me da 5 centímetros. Entonces la norma de ese vector es 5. Pero me va a interesar hacerlo de forma analítica. Y hacerlo de forma analítica, para eso voy a tener que usar el teorema de Pitágoras. Como esto queda dibujado un triángulo en el vector y sus componentes y, esto es la altura de y esto es x, yo puedo usar el teorema de Pitágoras. En el teorema de Pitágoras tenemos que la hipotenusa al cuadrado es a al cuadrado más b al cuadrado. La hipotenusa del triángulo acá sería la longitud del vector. El cuadrado pasa como raíz cuadrada y a y b son los lados, que uno de los lados es x y el otro de los lados es y. Por lo tanto, la fórmula para calcular la norma de un vector nos queda así. La norma del vector es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Yo que calculé la norma del vector y me dio lo mismo que hacerlo gráficamente. Puse, nuestro vector era 3.4, x3 y 4. Entonces, ¿qué hago? Pongo en x3 al cuadrado, en y 4 al cuadrado, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16. Sumo, 9 más 16 da 25, hago la raíz de 25 y me da 5. Lo mismo que me dio gráficamente, pero esto es hecho de forma analítica. Y otra cosa importante es que si la raíz cuadrada no te da exacto, lo dejas así. Si en vez de darme la raíz de 25 me da la raíz de 24, por ejemplo, dejo raíz de 24 como resultado. No lo pongo con decimales porque estaría acortando el número. Vamos a ver otro ejemplo con norma, donde es como un ejercicio combinado, porque tengo dos vectores y tengo que calcular la norma de b más w. O sea, el módulo de b más w. Lo primero que voy a hacer es resolverlo de adentro y después del resultado que tenga hago la fórmula para saber el módulo. Entonces voy a hacer b más w. El vector b es 1.3 más el vector w es menos 1.5. Lo sumo, x con x y con y. Entonces me va a quedar 1 más menos 1, 3 más 5. Esto me da 1 más menos 1 es 0, porque más por menos es menos. 1 menos 1, 0. Y 3 más 5, 8. Este es el vector entonces b más w. Una vez que llegué a un vector solo con lo que haya adentro, ahí sí hago la fórmula. Entonces sabemos que norma o módulo de un vector es la raíz cuadrada de las x al cuadrado más las y al cuadrado. ¿Cuánto me va a dar esto entonces? Hago x al cuadrado, 0 al cuadrado, más y al cuadrado, que es 8 al cuadrado. Esto entonces es la raíz de 0 al cuadrado, que es 0, más 8 al cuadrado, 64. 0 más 64 es 64 y la raíz de 64 me dio 8. Quiere decir que si yo grafico este vector y lo mido, me va a dar 8 centímetros. Ahí entonces vimos cómo calcular la norma y algunos ejercicios combinados. Sea lo que sea que haya dentro, una multiplicación, una suma, una resta, primero resolves y después haces la fórmula de esto. Vamos a seguir ahora con otro tema que es vectores ortogonales. Vectores ortogonales es sinónimo de decir vectores perpendiculares. Y dos cosas son perpendiculares cuando se cortan a 90 grados. Tengo una línea y otra que se cortan a 90, esos son perpendiculares. Eso es cuando lo graficamos. Ahora, analíticamente lo que tenemos que saber es esto que está acá. Que dos vectores son ortogonales si su producto escalar es igual a 0. ¿Qué significa esto?
que si yo quiero saber si dos vectores son ortogonales, tengo que ver si yo los multiplico y el resultado de esa multiplicación me da 0. ¿Cómo hago entonces? Voy a multiplicar en estos dos vectores para ver si son ortogonales. X con X, voy a multiplicar Y con Y, lo voy a sumar y eso me tiene que dar 0. Entonces voy a hacer 5 por 4 me da 20. Más menos 10 por 2 es menos 20. 20 más por menos 20. 20 menos 20, 0. Como ese producto escalar me dio 0, quiere decir que estos dos vectores son ortogonales. O sea, si los gráficos se van a estar cortando en 90 grados. Veamos otro ejemplo acá. Tengo menos 3, punto y coma 2, 5, punto y coma 7. Tenemos ese vector, entonces vamos a ver si son o no son, esos vectores son o no son ortogonales. Voy a multiplicar menos 3 por 5, menos 15. Y 2 por 7, 14. Menos 15 más 14, menos 1. Esos vectores no son ortogonales. ¿Sí? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos los vectores b, que es menos 1, punto y coma 2, w, que es 2, punto y coma 1, y yo quiero saber si son ortogonales y graficarlos. Bueno, voy a empezar a graficarlos. Voy a graficar el vector b, menos 1 de x y 2 de y, menos 1 de x y 2 de y. Acá tengo este vector, que es el vector b, y el vector w es 2 de x y 1 de y. Ahí está. Bueno, en el gráfico se ve que se están cortando aparentemente a 90 grados. Pero como esto es un gráfico y no es exacto, tengo que decidir si son o no ortogonales haciéndolo analíticamente. Para verificar lo que estoy viendo, que estoy diciendo sí. Según el gráfico son ortogonales, pero hay que ver si da exacto 0 en la multiplicación. Entonces vamos a hacer la multiplicación y para verificar eso, el producto escalar de estos dos vectores tiene que dar 0. Menos 1 por 2, menos 2. 2 por 1, 2. Menos 2 más 2, 0. Listo. Entonces de esta forma verifiqué que analítica y gráficamente son ortogonales. Es decir, se están cortando en un ángulo recto de 90 grados. ¿Sí? Eso significa cuando nos dicen comprobar si son o no son ortogonales.